Hola, esto es un encuentro con las verdades. El tópico de nuestro estudio es París, Francia en profecía. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que Él nos ayude a tener un encuentro positivo con las verdades. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Los ataques terroristas cometidos en bares, restaurantes y en el estadio en París, Francia, ocurrieron en el mes 11 del 2015. El número 11 se conecta con el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Ahora nos centraremos en el análisis profundo y breve de Apocalipsis capítulo 11. En Daniel capítulo 7 tenemos 4 bestias y las conocemos. En Apocalipsis 13 del 1 al 3 tenemos una bestia y la conocemos. En Apocalipsis 13 verso 11 al 18 tenemos otra bestia y la conocemos. Apocalipsis capítulo 17 tenemos otra bestia escarlata y la conocemos. Pero de la bestia de Apocalipsis 11 verso 7, la bestia que sube del abismo, pocos lo hemos analizado. Si queremos comprender mucho más sobre la bestia que sube del abismo, debemos comprender su contexto. Apocalipsis capítulo 11, verso 3 dice: y daré poder a mis dos testigos. Verso 4, los dos testigos, estos son los dos olivos. Entonces, los dos testigos y los dos olivos son lo mismo. También los dos olivos es lo mismo que hace referencia a Apocalipsis 11, verso 10, última parte. Porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Definimos entonces, los dos testigos son los dos olivos son los dos profetas, son lo mismo. Si identificamos qué representan los dos testigos, identificaremos qué representan los dos olivos y los dos profetas. Conflicto de los siglos, página 310. El capítulo se llama La Biblia y la Revolución Francesa. Las páginas que daremos están en ese capítulo para que usted lo ubique fácilmente y rápidamente. Conflicto de los siglos, página 310 dice: estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Entonces, los dos testigos, los dos olivos y los dos profetas representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Básicamente representan la Biblia completa. La Biblia, al ser representada por dos testigos, el trabajo del testigo es dar testimonio, testificar. Es por ello que en Apocalipsis capítulo 11, verso 7 dice: y cuando haya acabado su testimonio, los dos testigos, la Biblia, la bestia que sube del abismo los combatirá. ¿A quiénes? A los dos testigos, a la Biblia. Es decir, esta bestia que sube del abismo ataca, hará guerra a la Biblia. Y esa es la clave para identificarla. Pero veamos lo básico. De acuerdo a Daniel 7:23, una bestia representa un reino. Entonces, esta bestia debe representar un reino, un país. ¿Pero qué país será? Conflicto de los siglos, en la página 316, nos da luz sobre ello. Dice: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Dice: el poder ateo que gobernó a Francia durante la revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. ¿Quién le hizo guerra a la Biblia y a Dios? Francia. Entonces, la bestia que sube del abismo representa a Francia, con su capital, París.
Según la profecía, en esta guerra entre la bestia que sube del abismo y los dos testigos, la Biblia, gana la bestia, es decir, gana Francia. Veamos cómo lo dice la profecía. Apocalipsis 11:7. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá a los dos testigos, a la Biblia, y los vencerá y los matará. ¿Cómo hizo esto Francia? Conflicto de los siglos, página 331, dice: en 1793, notemos eso, en 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos, leyes que abolían, eliminaban la religión cristiana y desechaban la Biblia. De esta manera, Francia ganó la guerra contra la Biblia, mató a los dos testigos, a los dos olivos, a los dos profetas. Este fue su pecado garrafal. Apocalipsis capítulo 11 verso 8 continúa diciendo: sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad. ¿Los cadáveres de quién? De los dos testigos de la Biblia. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad. Esta gran ciudad, puesto que estamos hablando de Francia, debe representar a la capital de Francia, a París. Así que en la profecía, París aparece en Apocalipsis 11:8 como la gran ciudad. ¿Semejante a qué fue París? Dice Apocalipsis 11:8: sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, París, que simbólicamente o espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Noten que se le da un título a esta ciudad proféticamente: Sodoma y Egipto. En Sodoma usted puede ver los pecados que se hacían ahí. Génesis capítulo 19. Habían homosexuales, habían lesbianas. Ese era el pecado, libertinaje. Por eso se compara a París, la capital de Francia, a Sodoma. Porque después de que eliminaron la Biblia en 1793 hubo libertinaje. De hecho, una actriz contemporánea de aquel tiempo llamada Sophia Arnold dijo, hablando sobre el matrimonio de aquel tiempo después de que se eliminó la Biblia, le llamó sacramento del adulterio. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya no se respetaba. El esposo podía acostarse con cualquier mujer, la esposa con cualquier hombre, y hubo libertinaje. Y es por eso que a París, la capital de Francia, se le compara con Sodoma. Y se compara a París, Francia, con Egipto, porque al realizar Francia la ley en contra de las escrituras, se declararon abiertamente como una nación, como un país ateo en contra de Dios. El rey de Francia se declaró ateo junto con la nación y sus seguidores. De igual manera, el rey de Egipto, Faraón, se declaró ateo al decir: yo no conozco al Eterno, yo no conozco a Dios. Y eso lo podemos confirmar en Éxodo capítulo 5 verso 2. El faraón fue ateo. Y es por eso que Francia, al declararse en contra de Dios, en contra de la Biblia, se declaró una nación atea. Y por eso se le compara a París, a Francia, con Egipto. Además, Egipto es símbolo de mundanalidad, de perversión. Apocalipsis capítulo 11 verso 8, en la última parte termina diciendo el verso: donde también su Señor fue crucificado. Es decir, Cristo fue crucificado en París, en Francia, nuevamente, espiritualmente, simbólicamente hablando, pero fue crucificado, según este verso. Veamos la explicación de Conflicto de los Siglos en la página 314. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Sí, los cristianos que fueron martirizados en Francia por retener la Biblia, estudiar la Biblia, a través de ellos, al ser martirizados, Cristo fue también crucificado. Daremos un ejemplo, el más atroz de todos,
que ejemplifica cómo Cristo fue crucificado a través de sus discípulos en Francia. Eso lo podemos leer en Conflicto de los Siglos, página 315. Ahí se menciona la matanza o masacre de San Bartolomé en París, Francia. ¿Qué ocurrió ahí? Mientras los protestantes, creyentes de la Biblia y defensores de la Biblia, dormían en sus hogares, a medianoche sonó una campana que era la señal para dar inicio a la matanza de los protestantes. Mientras ellos dormían, se mató a sangre fría a los defensores de las Escrituras. Y no se respetó anciano, doncella, niño, mujer, etc. A los protestantes se les arrastró por las calles. Esa matanza en San Bartolomé, en París, Francia, duró 7 días, pero esa matanza siguió en las demás provincias de Francia. En realidad esa matanza fue en todo el país de Francia, en contra de los protestantes defensores de la Biblia. Esta matanza en todo el país duró 2 meses, donde se mataron 70,000 protestantes. En cuanto al punto de crucificar de nuevo al Señor, veamos qué ocurrió con los que crucificaron literalmente a Cristo, los judíos. Los judíos crucificaron a Cristo y como retribución, como resultado, como consecuencia, les vino destrucción. En el año 70 vino el general romano y los destruyó. Y a los descendientes de los judíos, Hitler en la Segunda Guerra Mundial los quemó en el Holocausto. Eso se llama retribución. Ahora, en el caso de esta profecía de París, Francia, la retribución, como se está viendo actualmente, son los ataques terroristas. Son consecuencias. Lo que estamos diciendo aquí es que hay causa y hay efecto. Hay actos y hay resultados. Noticia para todo adventista. El libro Lo que todo adventista debería saber sobre 1888 también nos da información en la página 40 y dice así: el cielo se avergonzó de llamar sus hijos a los que resistieron el mensaje de 1888. Bajo su liderazgo de Butler y Smith, que eran aquellos líderes influyentes de aquel tiempo, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos en su oposición al Espíritu Santo que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad, lo hubieran crucificado. Sigo leyendo. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Los que rechazaron el mensaje en 1888, dice el propio libro denominacional, que crucificaron. Al rechazar el mensaje de justificación por fe, se crucificó de nuevo a Cristo. Si nosotros como iglesia hemos crucificado de nuevo a Cristo al rechazar el mensaje y a sus mensajeros, así como los judíos, así como los de Francia han recibido su retribución, de igual manera el pueblo adventista recibirá una retribución por sus actos. ¿Y en dónde está registrado esa retribución? Está registrado en Ezequiel capítulo 9, donde se describe la matanza que realizarán los ángeles en la iglesia. Analicemos un poco más sobre la retribución, sobre la consecuencia que le vino a Francia por haber prohibido por ley las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 11 verso 5 dice: si alguno trata de dañarlos a los 2 testigos, fuego sale de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Dice: así morirá el que quiera dañarlos. ¿Y quién dañó a los 2 testigos? ¿Quién mató a los 2 testigos? Francia. Y aquí está diciendo: así morirá el que quiera dañarlos. Se advirtió. Conflicto de los Siglos, página 330, nos da más información. Dice: si bien es verdad que no vino el juicio inmediatamente sobre los culpables,
estaban estos labrando su ruina segura. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución. Pero uno se puede preguntar, habiendo tantos países en Europa, ¿por qué los terroristas eligieron Francia? Veamos qué dice la inspiración. Conflicto de los siglos, página 313. Muchos blasfemos, muchos infieles hay, y seguirá habiéndolos ¿en dónde? En Inglaterra, Alemania, España y otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto, por ley de su asamblea legislativa, declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, de París en aquel tiempo. Y entre una mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Hicieron fiesta los de París en 1793 cuando se eliminó la Biblia. Francia es la única nación en toda la historia del mundo que prohibió la Biblia por decreto, por ley. Y ahora recibe la retribución. ¿Estamos diciendo que Dios es el culpable de esos ataques terroristas? No, definitivamente no. Triplemente no. Pero sí se está diciendo que hay causa y efecto. Si hay actos, hay resultados, hay consecuencias, hay retribución. Esa es una ley. Pero ¿cuánto tiempo iban a estar muertos los dos testigos en Francia? Apocalipsis capítulo 11, verso 9 dice, durante 3 días y medio verán sus cadáveres. Iban a estar muertos 3 días y medio. Aquí se aplica el principio día por año de Números 14:34, Ezequiel 4:6, que dicen que un día en profecía vale un año. Los dos testigos que representan las escrituras iban a estar muertos durante 3 días y medio, es decir, durante 3 años y medio. Leamos Apocalipsis capítulo 11, verso 11 dice, pero después de los 3 días y medio, entró en ellos, en los dos testigos, un espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. ¿Qué ocurrió con los dos testigos que habían sido muertos? Se les dio aliento de vida, en otras palabras, o por decirlo así, fueron resucitados 3 años y medio después. Desde 1793, que se dio como ley en toda Francia la prohibición de la Biblia, desde ese momento se matan a los dos testigos que representan la Biblia. 3 años y medio después se pronosticaba a través de la Biblia que iban a resucitar, y fue exactamente lo que ocurrió, y lo confirma Conflicto de los Siglos en la página 331. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos, es decir, que los eliminaba, y concedía tolerancia a las sagradas escrituras. ¿Cuánto tiempo después? 3 años y medio, tal como la profecía lo indicaba. En 1793 se prohibió la Biblia. En 1796, 3 años y medio después, se eliminó esa ley y se dio libertad nuevamente a poseer y estudiar las sagradas escrituras. Y esto fue un encuentro con las verdades. Amigo, si te gustó este video, compártelo con personas que les puede interesar. También puedes suscribirte en nuestro canal y recibirás actualizaciones de eventos actuales.